Buenos días, Dios les bendiga, nuevamente transmitiendo desde el hermoso pueblo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, esta vez tratando de capturar los inicios del amanecer hermoso que Dios nos regala como una señal de su amor, como una señal de su misericordia, como una señal de su bondad y de su cuidado protector, así como de su benevolencia. Me encanta cuando vemos salir el sol entre las montañas, aunque muchas veces me coloque para poder apreciar su hermosura y su belleza desde el techo de mi casa, y es un momento también muy bonito, muy especial para reflexionar en la palabra de Dios y en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, a la misma vez que tengo entonces también la oportunidad de compartir con ustedes el paisaje. Y hoy es un domingo muy especial porque es un domingo en el cual recordamos, conmemoramos ese momento en que Cristo Jesús fue levantado por el Padre Celestial de la tumba y resucitó luego de haberse sacrificado por todos y cada uno de nosotros. Vamos a repasar brevemente esos eventos finales de Jesús. Un domingo, 8 días exactos antes de la resurrección, Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús hace una entrada donde era aclamado no solamente por sus discípulos, sino por todo el pueblo como rey. Pero al igual que ocurre con los gobernantes de este mundo y con las personas de este mundo, a veces la gente cambia de opinión rápidamente, y aquellos que le aclamaban como rey, aquellos que reconocían el derecho real de Cristo Jesús, en menos de 8 días ya estaban clamando: crucifícalo. Si a otros salvó, en tono de burla decían: ahora no puede salvarse a sí mismo. Fue abandonado no solamente por el populacho, por la multitud, sino que también fue abandonado por sus discípulos más cercanos, que ni siquiera pudieron estar un ratito con él velando en Getsemaní. Fue sometido a juicios amañados, con testigos falsos, en el concilio de los principales sacerdotes y ancianos de la ley de Israel, y en los tribunales romanos, tanto en el de Poncio Pilato como en el de Herodes. Finalmente se le da a un jurado integrado por multitudes a que decidieran entre él y Barrabás, y la gente escogió a Barrabás en lugar de Jesús. No solamente fue que murió en la cruz del Calvario, sino, vamos a pensar brevemente, los azotes, la corona de espinas, los golpes que le dieron, las veces que lo escupieron, las burlas que sufrió. Y él pudo haber evitado todos y cada uno de estos sufrimientos. Él tuvo oportunidad a cada paso del camino de arrepentirse, de seguir adelante en el plan de morir por la raza humana, pero en todo momento repitió las mismas palabras que le dijo al Padre en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. El propósito supremo por el cual Jesús vino, él estaba totalmente decidido a que se cumpliera. Él vino con una misión, con un propósito, se enfocó en esa misión, se enfocó en ese propósito y no permitió que nada lo desviara, ni siquiera las humillaciones, ni siquiera la soledad en medio de la compañía que ya hemos descrito, que es el que su misión fuera incomprendida aún por aquellos a los cuales constantemente le estaba explicando las mismas cosas vez tras vez. Y todo eso por su amor incomparable por nosotros, su amor también incomprensible, y lo hemos definido como un amor incomprensible, entre otras cosas,
como ya también mencionamos y repasando todo lo que hemos dicho en las diferentes meditaciones que hemos hecho esta semana, en el hecho de que si nosotros supiéramos que un carro va a salir mal, no lo comprábamos, y él todavía no había creado la raza humana cuando sabía las cosas malas que íbamos a hacer y amó tanto y tanto y tanto y tanto a la raza humana, que decidió de todos modos crear la raza humana, decidió de todos modos asumir la naturaleza humana y morir por nosotros en la cruz del Calvario, tal y como había escogido hacer si nosotros pecábamos antes de la creación de la raza humana. Y dicho esto de trasfondo, allí colgado de la cruz, sintió lo más terrible. Jesús, uno de sus nombres, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como nos dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era completamente divino en carne humana, completamente divino, completamente humano, un misterio que nos resulta imposible de comprender. En su naturaleza, él no había experimentado la separación del Padre, de Dios el Padre, y eso le atormentó profundamente. Y él lo experimentó por ti y por mí, y por eso fue que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sentía la separación que el pecado causa, para que a través de esa separación temporal, tú y yo pudiésemos tener cercanía con Dios, porque el puente que nos une con la divinidad, el mecanismo que nos restaura al propósito original de Dios, que fuera que el hombre no sufriera y no muriera, es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una expresión que indica que no hay excepción, no hay sistema, no hay teoría, no hay idea, no hay voluntad humana que nos pueda acercar a Dios, única y exclusivamente Cristo Jesús y el enorme sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esa mañana de la resurrección, vemos como Dios el Padre aceptó el sacrificio de Cristo Jesús, por lo cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que vamos a hallar socorro, que vamos a hallar misericordia, que vamos a hallar perdón de las faltas y pecados cometidas, y el derramamiento de la promesa que Jesús le hiciera a sus discípulos del Espíritu Santo, para no volver a cometer las mismas faltas y pecados, para no volver a cometer los mismos errores, para tener una vida transformada por completo por la acción del Espíritu Santo. Es una realidad, como es una realidad que Jesús resucitó. En San Mateo 28 leemos: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, un amanecer como vemos que está saliendo entre las montañas de San Sebastián, un amanecer hermoso, un amanecer que pareciera, ¿verdad?, que el enemigo de las almas no quiere que lo disfrutemos plenamente, pero ya rescatamos la cámara que cayó temporariamente del trípode. Un amanecer que nos recuerda que Dios hace que su sol resplandezca sobre justos e injustos. Un amanecer que nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. Un amanecer que nos recuerda que después de los momentos más lóbregos, tristes y oscuros de la humanidad que crucificó a Cristo Jesús, Dios está dispuesto a extenderle su manto de amor y de misericordia, y lo ilustra a través de un hermoso amanecer, a través del cual permite que salgan los rayos del sol para que las plantas puedan dar su fruto, sí, porque necesitan de la luz del sol para la fotosíntesis, para generar sus frutos que luego nosotros y también las bestias del campo vamos a consumir para tener energía y para tener vida. Una luz que necesitamos para ver por dónde vamos y para poder hacer nuestras tareas.
Y en un grado superior nos quiere dar la luz de la presencia de Cristo Jesús a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, para que sepamos que no tenemos que ver limitada nuestra vida a estos años de dolor y de sufrimiento, de amenazas de pandemias y de desastres naturales, de guerras, de conflictos y de necesidades en este mundo, sino que hay algo mejor garantizado por Cristo Jesús. Hay un retorno al Edén perdido, hay una tierra nueva, hay un lugar en los cielos que Jesús fue a preparar para nosotros con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, y hay una presencia constante que nos garantiza para ayudarnos en las luchas diarias de la vida mientras estamos aquí. Y leemos en Mateo 28. Pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo por el ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, miren qué sentimientos a veces un poco contradictorios, ¿verdad? Tenían temor, pero a la misma vez tenían gran gozo por lo que les había dicho el ángel. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Tremendo. El relato de Mateo deja claro que el primer día de la semana es el que viene inmediatamente después del sábado, el día de reposo, que a su vez viene después del día de la preparación, que es el viernes, cuando Jesús fue crucificado. Jesús cumplió exactamente lo que se había dicho de él en las Escrituras, que moriría y al tercer día resucitaría. Estuvo una porción del viernes, que cuenta como un día completo en la forma de calcular los días en las Sagradas Escrituras. Estuvo todas las horas del sábado y en algún momento el domingo en la madrugada resucitó, y cuando llegaron las mujeres recibieron esta hermosa noticia llena de significado, no solamente para ellas que habían compartido directamente con Jesús, sino para nosotros también, que confiamos en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que sabemos a través de su resurrección que ese sacrificio fue aceptado por el Padre Celestial. Después que Jesús se encontró con sus discípulos en Galilea, estuvo enseñándoles y repasando todas las cosas importantes que ellos debían seguir con ellos durante algún tiempo antes de ascender a los cielos. A veces nosotros decimos: wow, qué duros eran estos discípulos. Estuvo con ellos 3 años y medio. Huyeron en el momento clave de la vida de Jesús. Después que huyeron en el momento clave de la vida de Jesús, después que resucita, tiene que hablar con ellos en el camino de Maús, como está registrado en San Lucas, el capítulo 24 y los versos del 13 en adelante. Se les apareció en múltiples ocasiones. Tuvo que continuar explicándole las Escrituras, abriéndole el entendimiento a ellos sobre las Escrituras.
Y es que así es la naturaleza humana. A veces las verdades sencillas se nos hacen difíciles de comprender. Cuán difícil se nos hace comprender que todo lo que necesitamos en la vida para superar el vacío existencial, para sacar esa agonía, ese dolor, esa ansiedad, esa angustia que nos carcome, es entregar nuestra vida a Cristo Jesús y confiar plenamente en Él y permitirle que Él obre en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Dejar de confiar en nuestras débiles fuerzas y poder y confiar plenamente en su fuerza y su poder y en su voluntad, no importa hacia dónde nos lleve. Entender que de la misma manera que Jesús, los discípulos y muchos de los grandes profetas en la Biblia pasaron por momentos de dolor, angustia y sufrimiento, nosotros también tenemos que pasar por momentos de angustia, de dolor y de sufrimiento, aunque no nos gusta. Y que muchos tendremos que enfrentar la muerte, como enfrentaron la muerte y están en el sepulcro esperando la mañana de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Muchos de los que confiaron en Él murieron creyendo en Él. Y que nuestra recompensa, nuestro galardón, nuestra esperanza no está en los eventos regidos por la naturaleza humana o por las consecuencias del pecado, sino en los eventos regidos por la misericordia de Dios. En ese hecho de que cuando Cristo, el Cristo resucitado, regrese en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, los muertos en Cristo se levantarán primero, o nos levantaremos primero, porque yo no sé en cuál de los dos grupos voy a estar. Entonces los que quedemos o los que queden, seremos también transformados y levantados juntamente con ellos, como dice en Primera de Corintios. Recordemos que cuando, después que Jesús reafirmó la fe de los discípulos en Hechos, se nos garantiza la promesa de su segunda venida, donde nos dice, Hechos 1:6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues todavía algunos seguían pensando en que el reino que Jesús iba a establecer era uno temporero a través de Israel. Todavía le faltaban algunas cositas por comprender y por eso antes de que el Espíritu Santo se derramara tuvieron que quedarse perseverando en oración en el aposento alto. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Les reiteró que el momento de la segunda venida de Jesús solamente lo sabe el Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Maravillosa y hermosa promesa de parte de nuestro Padre Celestial. Este mismo Jesús, como le habéis visto ir al cielo, vendrá. Y para aquellos que dudan de la resurrección, vamos brevemente a ver Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 20 en adelante, donde nos dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. En su venida es que la muerte va a ser derrotada para siempre. Cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor. Nos dice 1 Corintios verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Brincamos de ahí rápidamente a los versos 50. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Por eso necesitamos dejar que Cristo Jesús nos purifique. Luego dice, os digo un misterio, no todos moriremos, hablando de aquellos que estarían vivos al momento de la segunda venida de Jesús, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús habrá deshecho para siempre la muerte en todos nosotros. De la misma manera que la muerte no lo pudo contener en la tumba, no podrá contener a aquellos que depositamos nuestra vida en Él y le entregamos nuestra vida y le permitimos purificarnos con su preciosa sangre y transformarnos por el poder del Espíritu Santo. Ahora les invito a orar. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por habernos creado de una manera especial, de una manera única y diferente y ser objeto de tu amor. Gracias porque aunque pecamos, Señor, tú habías ya establecido un plan de salvación y conforme a ese plan, en el debido momento, tomaste la naturaleza humana, viviste entre nosotros, moriste por nosotros, resucitaste por nosotros porque el Padre te resucitó y siendo Dios padeciste inmensamente, pero nos dijiste cómo vencer. Nunca Jesucristo utilizó su poder en esta tierra, sino que dependió del Padre y nosotros, oh Dios y Padre, dependemos de ti, de Cristo y del Espíritu Santo en esta hora. Gracias porque al tercer día resucitaste, confirmaste tu verdad a los discípulos, ascendiste a los cielos y no sabemos cuándo, pero sabemos que pronto vas a volver. ¿Cuándo? No podemos especular ni decir el momento, eso solamente lo sabe el Padre. Si ni siquiera el Hijo lo sabe, pues ¿quiénes somos nosotros para poner fecha? Pero te pedimos que estemos preparados para ese momento del encuentro con Cristo Jesús, para ese momento en que la muerte será derrotada para siempre y la eternidad será una realidad palpable y absoluta en nuestra vida. Gracias, Señor, por el sacrificio enorme de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo, el otro consolador que nos da dirección, que nos da consuelo, que nos da poder en medio de las adversidades. Y gracias por el ministerio de los ángeles en nuestro favor y de tu santa palabra que es la Biblia, donde nos dejas tus verdades, y de todos aquellos ministros del Evangelio y no ministros del Evangelio, pero que también inspiras con tus palabras para darnos ánimo y aliento. En esta hora, Señor, te queremos suplicar por los enfermos con COVID en Puerto Rico y en el mundo, por los profesionales de la salud, por los profesionales de manejo de emergencia, por los profesionales de la Policía de Puerto Rico y de los bomberos, por el personal de apoyo de las instituciones hospitalarias y de manejo de emergencia, también por cada capellán y pastor que de una u otra forma tendremos que lidiar con las víctimas de esta crisis. Te rogamos por los dirigentes no solamente de este país, sino de los dirigentes mundiales, que en cada decisión, en cada paso se dejen guiar por ti, para que, oh Dios, te decimos en este momento como Jesús, si es posible, pase de nosotros esta copa de sufrimiento y de dolor que le ha tocado vivir a la humanidad, pero no sea nuestra voluntad sino la tuya, porque sabemos que está predicho que en los días finales de la historia de este mundo muchos sucesos tristes, desastres naturales, plagas y cosas así van a ocurrir, pero como no sabemos cuál es el momento, ¿verdad?, culminante, solo te podemos decir, prepáranos llenándonos de tu presencia, purificándonos con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
y fortaleciendo nuestra fe a través del Espíritu Santo, para que cuando llegue esa mañana gloriosa podamos exclamar: "He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado". Gracias, Señor, por tus bendiciones y amor. Gracias por este día hermoso que nos regalas, en que recordamos nuevamente que viniste, moriste, resucitaste, ascendiste al cielo y en algún momento cercano, pero que no sabemos cuándo, volverás a buscarnos. Gracias porque mientras eso ocurre, tu presencia está aquí y es una realidad, y rogamos que tus ángeles, tu Santo Espíritu, nos dé el poder, la fortaleza, el consuelo que necesitamos y también la sanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice a Puerto Rico, bendice a nuestra familia, bendice nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe y Dios les fortalezca. Cuando empezamos esta transmisión, ya había vislumbres de luz. Ahora el sol resplandece. No importa cuán oscura haya sido tu vida, permite que Cristo Jesús la ilumine y la llene, y el sol de justicia resplandecerá en tu vida aún más brillante que ese sol que estás contemplando sobre las hermosas montañas de San Sebastián. Dios te bendiga.